Y ahora es momento de comunicarnos telefónicamente con Nicolás Marinovsky, ingeniero electricista. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy Bien, todo bien, bien. Nicolás, te agradecemos por estos minutos, como siempre, con la radio municipal. Y bueno, ahora tenemos que hablar, hemos mencionado en la apertura del programa acerca del tratamiento de la ley bases, que ya Ujú. comenzó en el Senado. Bueno, hay quórum para el tratamiento, así que ya comenzaron los oradores. Y claramente el impacto que va a tener, sobre todo en la producción de energía, es notable y es preocupante también, ¿no, Nicolás? Sí, bueno, lamentablemente acabamos de ver que dieron quórum para el tratamiento de esta ley bases, que va a ser la antesala de un proceso. Si esto sale con dictamen favorable, va a ser la antesala de un proceso de una Argentina eh, que va a vivir unos 30 años de saqueo, ¿no? Porque plantea claramente el RIGI, uno de los capítulos más graves que tiene esta ley base, es justamente eh, lo que es las extensiones impositivas para proyectos de mayores de 200 millones de dólares y que les da extensiones fiscales por 30 años, ¿no? Y ciertas garantías para que las empresas después del tercer año no tengan ningún tipo de, de, de que dejar divisas, digamos, en el país, ¿no? Entonces, eso es lo más grave que tiene la ley, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver las implicancias en el sector energético, en el sector minero, también a raíz de la privatización de empresas públicas, a raíz de la libre disponibilidad que va a tener el sector petrolero, por ejemplo, para con los caruros, una vez que son extraídos del subsuelo del país, ya tienen libre disponibilidad y no necesariamente tienen que destinarlo al autoabastecimiento interno, sino que pueden exportarlo libremente, ¿no? Entonces, bueno, son varios capítulos que ponen en alerta roja, digamos, al sector energético y al país en general, ¿no? Ujú. Exacto, sí. Y sobre todo hablando de la energía, porque uno habla del impacto que puede llegar a tener esta ley base en caso de ser aprobada y según los últimos análisis, el gobierno está muy confiado, la oposición tiene también su punto a favor de que se pueda llegar a dar, de que algunos senadores acompañen rechazarlo, pero bueno, todavía está en veremos, ¿no? Obviamente que la discusión será larga en el día de hoy, pero con respecto al día a día también hay una mala noticia, como son tantas otras que conocen los argentinos día a día, sobre todo durante este año 2024, y es el aumento de las tarifas de gas, ¿no? Porque a partir de este mes de junio se quitan los subsidios al gas, ¿no, Nicolás? Sí, estamos, bueno, lamentablemente, o sea, es un 2024 atravesado de noticias negativas, ¿no? Sí. Para la sociedad argentina, constantemente estamos anunciando cosas que son el impacto al bolsillo y el Sí. decremento del poder adquisitivo del conjunto de la sociedad. Pero en esto que decís, el tema tarifario, sí, este mes de junio ya vinieron nuevos aumentos tarifarios, principalmente para los segmentos N2 y N3, que son las clases medias y los de bajos ingresos, y todavía no se ha sacado el 100% el subsidio, sino que se sigue subsidiando alrededor de un 60 o 70%, pero esto va a ir progresivamente cambiando, digamos, hasta llegar a noviembre, ¿no? O sea, el objetivo que tiene el gobierno a raíz del decreto 465 es llegar a subsidio cero para todos los tipos de usuarios y en paralelo ir creando una canasta energética que, bueno, ahí veremos cómo se instrumenta esa canasta energética, que sería equivalente a un esquema de subsidio, ¿no? Y ahora no solo que se quita subsidios, se aumenta tarifa y, y, y demás para el usuario final, se cambian, digamos, los valores mínimos subsidiados, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, tenías el límite era 400 kilovatios mes para consumir con subsidios. Eso ahora se va a bajar a 260, entonces cuando te superas ya ese límite que te dispone, Sí. digamos, en este caso el ENRE o la distribuidora, eh, pasás a pagar el excedente, lo pagas en tarifa plana, en tarifa sin subsidio, ¿no? Perdón. Claro. Y entonces
ahí vas a ver, digamos, claramente eso va a impactar fuertemente en los usuarios, porque si se pasan, digamos, sobre esos límites, la tarifa cambia considerablemente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además teniendo en cuenta un punto, ¿no?, particular, Nicolás, es que estamos en invierno y que si bien estos días podemos tener temperaturas un poco más altas, Claro. luego ya vemos que en el pronóstico extendido vuelven a bajar las temperaturas y un invierno bastante más fresco que los anteriores, y eso también repercute porque las personas van a utilizar más gas para la calefacción, pero si no también otras utilizan la luz, y eso también es un aumento o en la quita de subsidios que también se va dando, y sobre todo en este mes de junio, ¿no? No, claramente, una quita de subsidios y un aumento tarifario en esta época del año impacta el doble, digamos, en Sí. el tema, o el doble o el triple, pero impacta fuertemente en el consumo residencial, porque uno tiene que hacer frente, digamos, a la calefacción para resguardarse los fríos, ¿no? Y va a ser un invierno bastante crudo, según lo que informan, digamos, desde los servicios meteorológicos. Entonces va a ser difícil pasarlo, digamos, porque con las altas tarifas, los usuarios, a todo el mundo le va a llegar tarifas muy altas. Ayer escuchaba declaraciones de gente en los trenes y demás, que le había llegado un usuario, un pasajero en Loma de Zamora, decía, le había llegado 45.000 pesos de gas, Claro. y recién está empezando el invierno, ¿no? Entonces, Sí. ahí claramente lo que vamos a ver es una restricción al acceso básico a la energía, ¿no? Que también Sí. siendo un derecho humano la energía. Entonces, o sea, hoy no podés conseguir la vida sin el acceso a la energía. Exacto. Y más en un país rico en recursos naturales como es Argentina, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad y la disputa de intereses que hay detrás de esto es quién se queda con la energía en el país y quién se queda con esa riqueza extraordinaria que se saca de eso, de la explotación de estos recursos, ¿no? Esas son las discusiones que nos tenemos que dar, y en eso está la ley de base, porque mucha gente, ayer veía algunas encuestas que hay el 25% de la población, si no me equivoco, no sabe, digamos, de qué trata la ley. Bueno, esas son cuestiones que tenemos que informar más, conocer más, debatir más el tema de estas leyes, porque una ley de bases claramente que implica y restringe el acceso a la energía para la Argentina, y es una ley, digamos, que va a llevar a un modelo argentino netamente extractivista, donde no va a haber desarrollo, principalmente desarrollo industrial, ¿no? Que es donde se genera trabajo genuino y se genera condiciones de vida para que la gente tenga salarios dignos, ¿no? Entonces, ahí son las discusiones que tenemos que poner de frente a los argentinos para que estas cosas no nos sucedan, porque si no nos va a pasar que todos los que de acá en más, digamos, el acceso a la energía cada vez va a ser más dificultoso, porque el gobierno, su objetivo, digamos, es la quita de subsidios al 100% y generar los precios internos, equipararlos a los precios internacionales en materia energética para maximizar las ganancias de las empresas energéticas, que muchos han puesto funcionarios en este gobierno, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente los intereses que representa el gobierno nacional en el sector energético. Así es, sí, ¿no? El conocimiento de lo que se está votando, de lo que se Claro. trata, sobre todo, tiene que ser fundamental porque después nos perjudican en el día a día, y quizás por ahí uno ahora empieza a notar el aumento y empieza a escuchar entre las personas en el transporte público, en la fila, Sí. cuando uno está comprando en el almacén, en el supermercado, y el desconocimiento de una ley que después a largo plazo va a implicar quizás futuros aumentos o la quita total de los subsidios, que eso va claramente a generar que el precio, como bien decías, el precio liberado de Sí, la, claro, de que la se energía, encarezca todo. entonces va a ser complicado después debatir porque ya la ley va a estar aprobada y en su momento no conocimos qué es lo que se estaba tratando. Entonces ahí creo que reside lo fundamental de conocer en estos momentos, y por eso también tratamos desde acá de llevar de todas las áreas o todo lo que manifiesta la ley, tratamos de mostrarlo con los expertos, que nos Claro. cuenten en qué perjudica esta ley base sobre todo. Así que, Nico, la No, y verdad además, que... Sí, seguí. no, le sumo a eso de que cualquier proyecto que se apruebe, suponete que se aprueba la ley base y se Sí. firman proyectos con Sí. empresas que inviertan esos $200 millones que decíamos al principio, después,
quedamos sujetos a los tribunales internacionales. Entonces, Claro. para Ahí cancelar está el un otro tipo problema. de proyecto de ese que se realice bajo esta norma, no se van a poder realizar porque vamos a estar sujetos al CIADI, ¿no? Y son tribunales internacionales donde la Argentina claramente no tiene incidencia. Y esos tribunales generalmente funcionan siempre están a favor, digamos, de los grupos concentrados, los grupos Exacto. corporativos, fondos buitres y demás, como vemos, por ejemplo, con los casos de Buford a través de YPF, a través de los jueces de Nueva York con Loretta Preska, que era el juez, antes era el juzgado del juez Tomás Greco, si no me equivoco el nombre. Exacto. Así que, bueno, es con preocupaciones, con alarma, pero bueno, hay que estar debatiendo y entendiendo, digamos, que este tipo de leyes van en detrimento del conjunto de la sociedad argentina, porque no hay ningún punto y coma de la ley que beneficie el conjunto de la sociedad argentina. Entonces, ahí sí tenemos que poner alarma y pensar, digamos, qué es lo que hay detrás de esto, porque el sector energético claramente va a ser totalmente privativo para el conjunto de la sociedad argentina. Así es, Nicolás, la verdad que te agradecemos y bueno, estaremos en contacto entonces la próxima semana para seguir hablando de lo que suceda, ¿no? Después Claro. de la votación del tratamiento de la ley hoy en el Senado. Muchas gracias, Nicolás. No, gracias a usted y esperemos que la semana que viene estemos con la ley rechazada en el Senado y Esperemos. podamos hablar ya de lo que no fue la ley, ¿no? Claro. Esa sería la columna de esa semana que viene. Así Así es. bueno, un saludo ahí a Flor y a Pami y todo el equipo de la radio. Así Pilar. es. Muchas Gracias, Nico. Ahí pasaba No, Nicolás de nada. Marinovsky, ingeniero electricista, Sí. director también del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, hablando sobre el impacto de los aumentos de las tarifas de gas y de electricidad. ¿Y Y cómo sobre todo impactaría también si se llega a aprobar la ley, sí, no? sí, y las consecuencias de la ley base en caso de ser aprobada. Así que continuamos hasta las 12 del mediodía en esto que es... El magazine cerca tuyo.